En un momento te contaré 7 datos fascinantes de una de las civilizaciones más asombrosas del mundo antiguo. ¿Quiénes eran los mayas realmente? ¿Una civilización perdida en la selva? ¿Un pueblo obsesionado con el tiempo? ¿Astrónomos? ¿Guerreros? ¿O algo más? En este video vamos a descubrir 7 datos asombrosos sobre los mayas que probablemente no conocías. Prepárate para un viaje en el tiempo y te prometo algo. Cuando llegues al dato número 7, no volverás a ver la historia de la humanidad de la misma forma. Antes que nada, te agradeceré que sigas este canal, actives la campanita y compartas el video. Ahora sí, empecemos. Dato 1. Los mayas no desaparecieron. La mayoría de las personas cree que los mayas desaparecieron misteriosamente. Nada más lejos de la verdad. La civilización maya clásica, la de las grandes ciudades como Tikal, Palenque o Copán, sí colapsó alrededor del siglo IX, pero el pueblo maya como tal sigue vivo. Hoy en día, más de 6 millones de personas hablan idiomas mayas en México, Guatemala, Belice y Honduras. Los mayas modernos conservan muchas de sus costumbres ancestrales, tradiciones orales, prácticas agrícolas e incluso rituales espirituales. Algunas comunidades como los tzotziles o los quichés viven inmersas en cosmovisiones que mezclan lo antiguo con lo contemporáneo. Un dato curioso: en 2012, cuando se hablaba del fin del mundo, muchos mayas estaban más confundidos que asustados. Para ellos, el calendario no terminaba, simplemente comenzaba un nuevo ciclo. Algo así como cuando tú cambias de año en tu agenda. Dato 2. Su escritura era una de las más complejas del mundo antiguo. Antes de la llegada de los europeos, los mayas ya habían desarrollado una escritura jeroglífica avanzada, con más de 800 glifos diferentes. Era una combinación de ideogramas y sonidos, lo que la hacía increíblemente rica y compleja. Durante siglos, esta escritura fue un misterio, hasta que en el siglo XX, investigadores como Tatiana Prokouriaskov y Yuri Novorosov comenzaron a descifrarla. El resultado: un universo nuevo se abrió ante los ojos del mundo. Gracias a estos avances, hoy podemos leer inscripciones en templos, estelas y códices que hablan de reyes, guerras, alianzas, profecías y rituales. No estamos frente a un pueblo primitivo, estamos frente a una civilización que escribía su propia historia con precisión y orgullo. Solo 4 códices mayas auténticos sobrevivieron a la quema masiva de libros por parte de los conquistadores, como en el auto de fe de Maní, en Yucatán. Uno de ellos, el Códice de Dresde, contiene observaciones astronómicas que rivalizan con los cálculos modernos. Dato 3. Tenían una obsesión matemática con el tiempo. Olvida los relojes. Los mayas fueron maestros del tiempo. Su conocimiento astronómico y matemático los llevó a desarrollar calendarios tan precisos que incluso algunos astrónomos actuales los consideran más exactos que el calendario gregoriano. Tenían 3 calendarios principales: el Solquín, de 260 días, usado para ceremonias religiosas; el Hab, de 365 días, similar al calendario solar; y el más impresionante, la cuenta larga, capaz de registrar miles de años en el tiempo. ¿Sabías que usaban el 0 siglos antes que los europeos? El símbolo 0 fue clave para crear fechas larguísimas como el 13.0.0.0.0, el famoso marcador del 2012. Mientras en Europa todavía usaban numeración romana, donde no existía el 0, los mayas ya habían inventado un símbolo y un concepto para representar el vacío, una concha, el principio de todo y de nada.
Este descubrimiento no fue casualidad, ni una simple herramienta matemática. Para los mayas, el cero tenía un significado cósmico y espiritual. Era el punto de origen del tiempo, el momento en el que los dioses crearon el mundo y al mismo tiempo el marcador de nuevos comienzos. Su sistema numérico era vigesimal, basado en el número 20, y con él desarrollaron calendarios capaces de registrar más de 5.000 años en el pasado y otros tantos en el futuro. El llamado calendario de cuenta larga marcaba los grandes ciclos del tiempo, y su fecha inicial fue equivalente al 11 de agosto del 3114 a.C., según nuestro calendario actual. ¿Recuerdas el famoso 2012? Todo el alboroto vino porque, según la cuenta larga, se cumplía un nuevo 13.0.0.0.0. Para los mayas, eso no significaba el fin del mundo, sino el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, más complejo, más espiritual. Los mayas usaban el cero para calcular alineaciones arquitectónicas precisas. Sus templos y pirámides estaban alineados con fenómenos astronómicos como solsticios, equinoccios y el paso del sol cenital. Y esto solo era posible porque podían contar y proyectar fechas con exactitud milimétrica, gracias al cero. En el Códice de Dresde, los mayas calcularon con el cero los ciclos de Venus, los eclipses lunares y los periodos solares, con un margen de error de solo segundos. ¿Cómo lo lograron sin telescopios, sin computadoras y sin relojes atómicos? Simple, tenían matemáticas, paciencia y el cero. Mientras otras culturas temían al vacío, los mayas lo abrazaron. Lo hicieron número, lo hicieron símbolo. Con él diseñaron pirámides, calcularon el tiempo del cosmos y escribieron su eternidad. Dato 4. Construyeron ciudades gigantescas en medio de la selva. Hasta el día de hoy sabemos que los mayas construyeron más de 40 ciudades principales, muchas con pirámides, palacios, observatorios y plazas que rivalizaban con cualquier metrópolis antigua. Pero lo más impresionante es dónde las construyeron, en medio de selvas tropicales, y todo esto sin ruedas o animales de carga. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, una especie de radar láser aéreo, los arqueólogos han descubierto que bajo la vegetación de Guatemala y México yacen miles de estructuras ocultas. Algunas ciudades como el Mirador eran enormes y tenían centros urbanos que conectaban caminos elevados, canales y sistemas hidráulicos complejos. Dato interesantísimo, el Mirador tenía una pirámide tan grande que en volumen supera incluso a la Gran Pirámide de Egipto, pero aún está cubierta de vegetación, un gigante dormido. Dato 5. Su medicina y conocimientos botánicos eran avanzadísimos. Los mayas no solo eran guerreros y astrónomos, también eran médicos, herbolarios y cirujanos. Utilizaban más de 500 plantas medicinales y sabían cómo tratar fracturas, infecciones y enfermedades gastrointestinales. Algunos de sus remedios siguen siendo utilizados en comunidades rurales hasta el día de hoy. Además, realizaban trepanaciones craneales, es decir, perforaciones en el cráneo, con tasas de supervivencia bastante altas. También sabían suturar heridas con espinas y usaban miel como antibiótico natural. Dato 6. El juego de pelota era más que un deporte, era un ritual de vida y muerte. ¿Fútbol prehispánico? No exactamente. El Poctapoc, o juego de pelota mesoamericano, era una mezcla de deporte, ceremonia y sacrificio.
era un deporte con fuerte connotación ritual y bélica, practicado por los antiguos pueblos mesoamericanos, especialmente los mayas. Este juego era una mezcla de deporte y ritual, con estrictas reglas y simbolismo complejo. La cancha era una estructura alargada con paredes inclinadas y aros de piedra en las paredes laterales. Dos equipos se enfrentaban con jugadores que usaban protectores corporales y palmas de caucho para golpear la pelota. La pelota era de caucho macizo y algunos expertos piensan que llegaba a tener un peso de hasta 4 kilos. Esta pelota tenía una fórmula en su elaboración, la cual permitía una gran facilidad de rebote, algo primordial para poder realizar este juego. El objetivo era pasar la pelota a través de los aros. El juego tenía reglas estrictas, como la obligación de usar la cadera, los codos y los hombros para golpear la pelota. Hay quienes afirman la prohibición de usar las manos. El juego de pelota tenía un profundo significado ritual. Posiblemente representaba la lucha cósmica entre la noche y el día, entre la vida y la muerte, o la guerra entre los pueblos. En algunas versiones del juego, el sacrificio humano era común, tanto para los ganadores como para los perdedores. Esto como ofrenda a los dioses. Como mencioné, este juego tenía un profundo significado y simbolismo. En cuanto a la astronomía, la pelota representaba el sol y el movimiento de los cuerpos celestes. En cuanto a la guerra, la pelota representaba al enemigo vencido, representaba la dualidad cósmica, la batalla entre la luz y la oscuridad. Realmente las reglas exactas del juego aún no se conocen del todo, pero se han encontrado más de 1,300 canchas de pelota maya en toda Mesoamérica. Era todo un fenómeno social. Dato 7. Los mayas tenían mitos tan complejos como los griegos o los nórdicos. Cuando hablamos de mitología antigua, pensamos en Zeus, Thor o Ra. Pero los mayas tenían una cosmovisión rica, profunda y fascinante. En su libro sagrado, el Popol Vuh, se narra la creación del mundo, los intentos fallidos de los dioses para formar al ser humano y las hazañas de los héroes gemelos Hunahpu e Xbalanque, quienes descendieron al inframundo para enfrentar a los señores de la oscuridad. Los mayas veían el universo dividido en 3 niveles: el cielo, la tierra y el inframundo, o el Xibalbá. Todo estaba conectado por un árbol cósmico, el Yaxche, que sostenía el equilibrio del cosmos. Un dato impactante es que algunos rituales mayas incluían autosacrificio, perforarse la lengua o los genitales para ofrecer sangre a los dioses, un acto de devoción extremo para mantener el orden del universo. Los mayas no fueron una civilización del pasado, fueron y siguen siendo una cultura viva, inteligente, espiritual y profundamente conectada con el mundo natural y cósmico. Cada pirámide, cada glifo, cada historia que nos dejaron es un recordatorio de la grandeza humana. Nos enseñan que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar peleadas, que el tiempo puede ser circular y que incluso en medio de la selva se puede construir un imperio. Si este video te sorprendió, dale like, comenta cuál fue el dato que más te impactó y suscríbete para más historias fascinantes del pasado. Y recuerda, el conocimiento es el único tesoro que nunca se pierde. Nos vemos en el próximo viaje en el tiempo. Hasta pronto.